Vamos a comenzar la última de las sesiones de este ciclo que hemos dedicado a la Segunda Guerra Mundial. Esta sesión está dedicada a la participación española, al tema de España en la Segunda Guerra Mundial. Es un tema que toca aspectos muy distintos, pues toca desde la División Azul hasta los temas de negociaciones diplomáticas con Alemania, con los aliados, hasta temas de espionaje, y para ello nos hemos traído al doctor don Manuel Ros, que es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido profesor de la Universidad de San Pablo y es autor de numerosas publicaciones sobre el tema, pues sobre el libro de España y la tentación colonial, que se puede sentir en un gran momento de participación en la guerra, sobre el tema de España y con Inglaterra ante la Guerra Mundial, el tema de espionaje es un tema que también ha abordado y por lo tanto está sobradamente cualificado para hablarnos de estos temas y como quien tiene que hablar es él, pues le cedo la palabra ya para que proceda. Muy bien, muchas gracias. Gracias al Colegio de Doctores y Licenciados por haberme invitado a este curso relativo a la Segunda Guerra Mundial y su final, ¿no? Bien, el tema de España en la Segunda Guerra Mundial, pues lógicamente es muy amplio y yo he decidido pues centrarme en tres aspectos que considero fundamentales. El primero es la cuestión polémica todavía hoy de si Franco en algún momento tuvo la intención de participar en la Segunda Guerra Mundial. Veremos en qué consistió lo que yo llamaba la gran tentación en el periodo junio-diciembre del año 1940, coincidiendo básicamente con la derrota de Francia, ¿no? Trataremos sobre todo ese tema, luego también vamos a tratar más por encima el tema de la División Azul, que al fin y al cabo fue el momento en que España, por lo menos en el frente ruso, sí participó, aunque ya lo veremos, eso es de sobra conocido, no como España potencia beligerante, sino como una unidad de voluntarios encuadrada dentro de una división alemana, la 250. Y el tercer tema, en la etapa final de la guerra, pues el célebre tema del wolframio, el mineral estratégico por excelencia que servía para endurecer el acero, tanto de los proyectiles como de los carros de combate, y que solo Alemania lo podía encontrar en Portugal, sobre todo, y en España. Y entonces hubo unas presiones de los aliados a partir sobre todo del año 44 para que España dejara de exportar este mineral importantísimo para Alemania y para su industria de guerra, ¿no? Bien, pues eso va a ser un poco en líneas generales. Luego hay otras cosas que podemos tratar más adelante, si hay algo de tiempo, de las implicaciones en política interna que tuvo la Segunda Guerra Mundial para Franco, es decir, todo el movimiento de los monárquicos en torno a Don Juan, las simpatías que había por los monárquicos en el gobierno británico, las simpatías que había en un sector del gobierno de Estados Unidos, sobre todo por la mujer de Roosevelt, por Eleanor Roosevelt, acerca de los republicanos en el exilio, el tema de las guerrillas en España, ese intento de entrada por el Valle de Arán en septiembre-octubre del año 44, que se salió con un fracaso. En fin, la guerra mundial da para mucho en el tema de España, solo que tenemos un tiempo limitado y entonces casi prefiero centrarme en estos tres temas que he adelantado y luego, si acaso, pues en el turno de preguntas o debate ya podremos profundizar en alguna otra cosa más. Bien, partimos de una realidad incuestionable en el tema de España en la Segunda Guerra Mundial, es que Franco y su gobierno, España como tal, no participó, no luchó con ningún bando oficialmente en la Segunda Guerra Mundial. Pero esto es una realidad pues incuestionable. Lo que sí quisiera en esta conferencia es matizar muy sustancialmente y con pruebas documentales esta aseveración. Y es decir, o explicar que Franco sí tuvo un momento de tentación de entrar en la Guerra Mundial. Específicamente lo he adelantado antes, en el periodo entre junio y diciembre del año 40, cuando Francia había sido derrotada. Es decir, si lo comparamos con el escenario de la Primera Guerra Mundial, cuando se pasaron 4 años estancados en el frente de Bélgica y Francia,
y los alemanes no pudieron continuar más que hacia escasos kilómetros de París, pero vamos, nunca pudieron derrotar a Francia. Cuando Francia fue derrotada en apenas un mes por Alemania, entre 10 de mayo y 10 de junio del año 40, pues para Franco y para muchos otros observadores de la época parecía que la guerra mundial prácticamente estaba terminada, que lo único que quedaba, que era un hueso duro de roer, efectivamente era Gran Bretaña, sobre todo cuando llegó al gobierno Churchill a partir del 10 de mayo del año 40. Bien, pues lo que trataba un poco de explicar es que efectivamente Franco tuvo ese momento de tentación. ¿Por qué razón? Porque vio una oportunidad para España de entrar en una guerra en su fase final, en lo que él calculaba que iba a ser una guerra corta. España, por otro lado, no tenía ni reservas de municiones ni de combustible para una guerra sostenida más allá de 6 meses de duración, una cosa así. Entonces hizo sus cálculos para una intervención, pero con un precio muy tasado, es decir, unas condiciones, especialmente una, que era el precio que él una y otra vez en todas sus comunicaciones con Hitler y Mussolini va a resaltar, tanto en Hendaya como antes cuando estuvo Serrano Suñer en Berlín y luego con posterioridad, hasta diciembre. Y este precio, esta condición sine qua non, el requisito para que España entrara en guerra en su fase final, es decir, una participación casi testimonial, era que Franco quería a toda costa un imperio colonial para España en el norte de África, es decir, heredar o hacerse con todo el Marruecos francés, la zona occidental de Argelia, la zona en torno a Orán, lo que se llama el oranesado, y una ampliación sustancial de la Guinea española, en el Golfo de Guinea. ¿Por qué pedía este imperio colonial para España? Pues porque sentía, él, como todos sus compañeros en el ejército, recordemos que había empezado como alférez en el año 1912, destinado a Marruecos, había ido ascendiendo, teniente, entre el año 12 que empieza como alférez hasta el año 1926 que termina como general. Toda la carrera militar de Francisco Franco fue en las campañas de Marruecos. En el llamado Protectorado de España en Marruecos, la zona del extremo norte, habitada por unas tribus bereberes muy indómitas, muy indomables, excelentes tiradores, muy buenos, muy fieros en el combate, que eran los rifeños, liderados por Abdelkrim. Bien, pues durante buena parte desde siempre que se instauró el Protectorado de España y Marruecos, del año 12 hasta el año 40, que es la época en la que estamos tratando, España, todos los militares de la época, incluso buena parte de los políticos, pero sobre todo los militares que lucharon allí, los llamados africanistas, gente como Millán Astray, como efectivamente Yagüe, Beigbeder, Dávila, Vigón, todos ellos, Mola por supuesto, todos ellos habían pasado también como Franco por África, tenían la experiencia africana. Eso les había creado una especie de espíritu de cuerpo, los africanistas frente a los peninsulares, es decir, los oficiales del ejército que tenían destino en la península, eran más bien gente de cuartel, pero que no tenían ese espíritu combativo, esa experiencia marroquí que unía a los compañeros de Franco. Bien, pues toda esta gente, con Franco a la cabeza, se sentía ninguneado o menospreciado sobre todo por Francia, que era la potencia colonial en la zona, y por Inglaterra en su caso, ¿no? ¿Por qué? Porque a España le habían asignado desde el Tratado de Algeciras y sobre todo desde 1912, Algeciras fue en el año 6, pues el Tratado de 1912 con Francia, se le había asignado a España la franja norte, la más árida, la más pobre, habitada, como digo, por estos rifeños, la más difícil de controlar,
apenas era el 20% del territorio, mientras que Francia se había quedado con el 80% del antiguo reino serifiano marroquí, pues las zonas más fértiles, con agricultura, con todos los mejores ríos, las mejores las zonas mineras, los fosfatos, etc. Entonces había como una especie de resentimiento por parte de muchos militares españoles con Francia. España se la había tratado como una potencia secundaria, menor, y esto había que, de alguna manera, por decirlo así, aprovechar la primera oportunidad que se tuviera para darle la vuelta, es decir, para o bien echar a Francia de allí o ampliar sustancialmente el Marruecos español. Bien, pues la oportunidad que van a encontrar para realizar este sueño colonial, Franco y sus compañeros militares, pues sobre todo Franco ya generalísimo de los ejércitos, jefe del Estado español, es en el año 40 cuando Francia efectivamente se derrumba de una manera inesperada. El ejército francés no es capaz de hacer frente a la ofensiva de los tanques, las fuerzas Panzer alemanas, de Guderian, etc. Y en apenas un mes pues, se desmorona todo el esquema defensivo francés y si la ofensiva comienza el 10 de mayo, para el 10 de junio, el 14 de junio exactamente, el gobierno de Reynaud, el gobierno francés, abandona París y se dirige hacia Burdeos, un poco a la desbandada, es decir, se está desmoronando la metrópoli. ¿Qué pasa con Franco y qué hace en estos momentos? Pues aprovecha ese desmoronamiento francés para dar un primer paso en la senda del imperio colonial que quiere construir. Y va a ser la ocupación de Tánger. Tánger era una ciudad bajo administración internacional en el sur del estrecho, propiamente en la zona de protectorado español, pero era un enclave, una ciudad internacional que se había mantenido ahí bajo la administración de 4 potencias. Pues bien, de esas 4 potencias, Inglaterra, Francia, Italia y España, desde el 10 de junio, la Italia de Mussolini había entrado en guerra con Francia y con Inglaterra. Por lo tanto, 3 de las 4 potencias administradoras estaban en guerra. La única que era neutral era España. Entonces, bajo ese enmascaramiento, bajo esa cobertura, Franco y Beckweder, su ministro de Exteriores, que por cierto había sido antes alto comisario en Marruecos y era el máximo especialista en el gobierno español de la época en Marruecos, pues decidieron hacer una propuesta a Francia, y era entrar en Tánger con tropas jerifianas, es decir, moras y oficiales españoles, hacerse cargo de la administración de la ciudad y garantizar así la neutralidad de este puerto, el puerto de Tánger, mientras durase la guerra. Esto era el pacto o la negociación diplomática que se había alcanzado con París y Londres, pero digamos la versión que se presentó tanto a la prensa española como dominada por Falange en aquellos momentos, como el gobierno alemán y el gobierno italiano, fue decir que eso había sido un paso unilateral español, el primer paso en la creación del imperio colonial en el futuro. Es decir, se tapó totalmente el tema de que en el fondo había sido permitido por Londres y París y se vistió con el ropaje de que era, bueno, pues una acción, primero, por decirlo así, en la senda del buen camino para reconstruir ese imperio colonial. Bien, ¿qué sucedió a continuación? Estamos en el 14 de junio. Como digo, Francia está desmoronándose. El 16 de junio aparece en el cuartel general de Hitler en Bélgica, en el castillo de Acoz, el general Vigón, general Juan Vigón, que era jefe del Alto Estado Mayor, entonces, luego sería ministro del Aire, y digamos el cerebro gris, poder decirlo así, durante la Guerra Civil había sido jefe del Estado Mayor del Norte, el mejor estratega a las órdenes de Franco, digamos la cabeza pensante en los temas de táctica y estrategia dentro de los colaboradores de Franco.
Franco lo envía a ver a Hitler con una carta, curiosamente fechada muy hábilmente por Franco el 3 de junio. Vigón sale el 10 de Madrid, pero la carta está fechada el 3 de junio, digamos, para aparentar con su contenido, pues que en la carta se felicitaba a Hitler por sus victorias militares y se hacía notar que, bueno, que Vigón le iba a comunicar el gran interés que tenía España por la zona de Marruecos francés, la zona de Orán y que en caso de disturbios y desórdenes, pues España tenía como potencia coprotectora alguna responsabilidad en esa zona. Y que, llegado el caso, esto era importantísimo para Franco, en el momento en que Francia pidiera negociaciones de armisticio, pues que Hitler en persona se hiciera cargo de los intereses españoles en el Marruecos francés. Es decir, poco menos que aunque España todavía no estaba proponiendo su entrada en la guerra, veremos que a los 3 días lo va a proponer ya, pues que por lo menos Hitler tuviera en cuenta los intereses de España en Marruecos francés y así se lo hiciera notar a los franceses. Bien, ¿qué hace Hitler ante esta propuesta de los españoles, ¿no? Pues más bien acogió a Vigón y sus ideas con bastante frialdad y con buenas palabras le dijo, bueno, pues tendrán ustedes que esperar a ver qué pasa con las negociaciones que voy a entablar con los franceses, porque no lo dijo explícitamente, pero luego se trasluce un poco por los hechos. A Hitler lo que le interesaba en aquel momento era terminar cuanto antes la guerra con Francia, convertirse en el vencedor en Europa y luego en una segunda fase terminar también la guerra con Inglaterra. Para terminar la guerra con Francia lo que no interesa es empezar a poner condiciones o peticiones coloniales al gobierno francés, ¿no? Y por tanto, pues cuando menos el interés español en estas cosas era una cuestión inoportuna en aquellos momentos, ¿no? Por lo tanto, Hitler un poco con buenas maneras, pero despachó fríamente la petición de Vigón sin comprometerse a nada. Estamos a 16 de junio del año 1940. El 19 de junio, y esto es importantísimo para ver un poco la senda que Franco lleva por iniciativa propia, como vamos a ver ahora, intentar participar en la guerra, el 19 de junio da orden Franco a su embajador en Berlín, el almirante Magaz, de que presente en el Ministerio de Exteriores alemán una nota oficial en la que hacía la oferta de que España, en el caso de que Inglaterra siguiera en guerra, se declaraba dispuesta a entrar en guerra con Inglaterra a cambio de 3 territorios que hemos mencionado antes: Marruecos francés, el Oranizado en Argelia, una ampliación de la Guinea española y una cuarta condición, un tiempo mínimo de preparación de la opinión pública y del ejército. Se supone que siendo abastecido de armamento y de munición alemana para poder participar en el ataque a Gibraltar, que era lo fundamental entonces, ¿no? La base británica en Gibraltar, que era pues la llave, el acceso occidental al Mediterráneo. Bien, esto se produce, y es importantísimo resaltarlo, por iniciativa de Franco. Franco es el primero que se ofrece a entrar en guerra. No es que Hitler le presione, antes de recibir ninguna presión es Franco el que se adelanta. Y está en los documentos, no estoy inventando nada. Bien, documentos publicados por los aliados cuando capturaron los archivos del Ministerio de Exteriores alemán. Bien, de nuevo, reacción alemana ante esta iniciativa pues cada vez más imperiosa y más... se notaba que Franco empezaba a ponerse nervioso, y los españoles, ¿no? Pues bueno, estamos dispuestos a entrar en guerra y necesitamos, antes de que se acabe la guerra, es que queremos entrar, porque es que si no nos quedamos sin botín, ¿no? Y así se veía. Es que en el año 40 parece mentira hoy día, claro, sabemos el resultado de la Segunda Guerra Mundial, pero en el año 40 era una guerra mucho más localizada,
en la que estaba prácticamente solo Inglaterra luchando contra Italia y Alemania. Están todavía lejos de aparecer en el escenario Rusia, que tiene un pacto de no agresión con Alemania. Estados Unidos es neutral, aunque está colaborando cada vez más, enviando a través de la ley de préstamos y arriendos ayuda comercial a Inglaterra. Y Japón también está, ya nos contaron Luis Togores hace unos días, la expansión japonesa en Manchuria y en el Pacífico, que todavía no había empezado el ataque a Pearl Harbor, ni mucho menos. Bien, pues la reacción alemana ante esta oferta española vuelve a ser de frialdad. Bien, es verdad que Ribbentrop, el ministro de Exteriores, no estaba en el momento en que Magat fue a entregar el documento, no estaba en Berlín, estaba de viaje, creo que en Bélgica, y Magat lo tuvo que entregar a un subsecretario. Entonces, pues, pudo demorarse algo la reacción alemana. Pero en aquel momento a Alemania y a Hitler en persona no le interesaba de nuevo hacer caso, acoger con gran entusiasmo la oferta española. ¿Por qué razón? Porque estaba en plena negociación con Francia para acabar mediante un alto el fuego y las negociaciones de armisticio para acabar con la guerra. ¿En qué se sustanció esa? Empezaron el 21 de junio las negociaciones con Francia, 2 días después del intento de Magat de entregar ese documento, que por cierto el documento de Magat, no lo he dicho antes, venía acompañado de un enorme mapa de África señalado en colores donde estaban las zonas que le interesaban a España, ¿no? Para que no hubiera ninguna duda, y aunque no se supiera español o alemán, que reflejaban un mapa, ¿eh? Bien, está entonces Alemania en plena negociación con Francia, comienzan el 21 de junio, terminan el 25, y como aquí, repito, lo que le interesa es terminar cuanto antes esta guerra con Francia, pues está dispuesto a ser muy generoso. ¿En qué se traduce esa generosidad? En que Francia va a ser dividida en dos: una parte Francia ocupada, toda la costa atlántica, París, la costa atlántica hasta la frontera española, con vistas a una ofensiva futura contra Gran Bretaña, y la otra mitad, la Francia no ocupada, con capital en Vichy, donde va a establecerse un gobierno autónomo, independiente, a cargo del jefe del Estado, va a ser el mariscal Pétain, y el vicepresidente Pierre Laval. Bien. En segundo lugar, a Francia se le había prometido que iba a conservar intacto todo su imperio colonial en África, toda su flota de guerra y todas sus fuerzas armadas en África también, en sus colonias. ¿Con qué idea? Pues con la idea de que Francia, la Francia de Pétain, que por lo que sabemos positivamente era colaboracionista, se había moldado al nuevo orden y no era enemiga acérrima de Gaulle y de la Francia libre. Por lo tanto, Hitler lo que quiere es que la Francia de Pétain sea capaz de defenderse ante intentos de desembarco ingleses y gaullistas en África. Y para ser capaz de defenderse, pues necesita conservar su flota de guerra y su armamento. Bien. Entonces, digamos que las apetencias de Franco, de Serrano Suñer, de los militares que le rodeaban, de muchos falangistas de la época, de tener un imperio colonial en África a base de heredar o hacerse con el imperio francés, pues llegaban en un momento bastante inoportuno para Alemania. En general, Hitler lo que va a pensar sobre y lo veremos a continuación, sobre las apetencias o sobre las reivindicaciones territoriales de Franco, es que lo mejor es dejar todo el reparto colonial, también se incluían las colonias que iba a adquirir Italia y Alemania, todo el reparto colonial de África se iba a hacer
cuando llegase la paz con Inglaterra y se firmara un tratado de paz. Es decir, había que posponer todo el tema engorroso del reparto de las colonias, que Alemania recuperara sus colonias de antes de Versalles, que Italia pues adquiriera, por ejemplo, Túnez. Y la idea que se tenía es que todo lo que cediera Francia seguramente iba a ser a base de adquirir los despojos de Inglaterra. Es decir, el gran perdedor de la guerra, pues, por supuesto si era derrotada, el gran perdedor colonialmente de la guerra iba a ser el Imperio Británico. Y todos los demás se iban a repartir ese imperio. Con lo cual las prisas de Franco por asegurarse ese imperio colonial a cambio de su participación, pues siempre eran vistas un poco como con incomodidad, tanto por Hitler como por Mussolini. Bien, estamos a la altura de 25 de junio del año 40, se ha conseguido ya llegar a una paz por lo menos temporal, con Francia. ¿Cuál es el siguiente paso que da Franco en esta senda hacia la beligerancia? Bueno, no hemos hablado, quizás habría que haberlo hecho antes. El 10 de junio entró Italia en la guerra, atacando por la zona de Niza, al sur de Francia. Y el 12 de junio, por instigación de Mussolini, a Franco, el duce le pidió al caudillo que hiciera un gesto hacia el eje, que era pasar de neutral a no beligerante. Es decir, España el 3 de septiembre del año 39 se había declarado neutral, porque en la guerra de Polonia, etc., no iba con ninguno de los bandos. El 12 de junio del año 40, 2 días después de la intervención italiana, y como gesto hacia Mussolini, de simpatía sobre todo, y porque la guerra se estaba acercando al Mediterráneo, al entrar Italia en la guerra, pues Franco decide pasar a un estatuto que es poco menos que de pre-beligerancia o de preparación a la guerra, que se llama de no-beligerancia. Y se va a mantener este estatuto un poco ambiguo entre neutral y combatiente hasta octubre del año 43, cuando ya ha caído Mussolini en Italia y ya pues, la guerra está cada vez más decidida a favor de los aliados. Bueno, 12 de junio, declaración de no beligerancia. Va dando pasos, y es público y notorio, Franco hacia la guerra, por decirlo así. No hemos contado, y esto es particularmente interesante para ver un poco cuál era su disposición. Vamos a ver, Franco, como militar y como gobernante, era ante todo una persona prudente. Y lo que le preocupaba en primer lugar era el futuro de España, que acababa de salir de una guerra civil, y no quería riesgos ni para su régimen, ni para su persona, ni para España. O sea, lo que no le interesaba de ninguna manera es entrar en una guerra de resultado incierto que pudiera poner en peligro que le invadieran España, que su régimen fuera derrocado, etc. Eso para nada entraba en sus cálculos. Entonces, a lo que aspiraba era a entrar en una guerra en su fase final, cuando pareciera ya que Italia y Alemania estaban a punto de doblar la rodilla a Inglaterra, prácticamente en el último mes o en las últimas semanas. No lo podía decir así de claro, pues porque los otros, Berlín y Roma, pues a lo mejor se molestaban un poco, ¿no? Digamos que el esfuerzo de guerra fuera de los otros socios del eje y él fuera una participación testimonial. Pero en el fondo es eso, ¿eh? ¿Basado en qué? Hemos repetido antes, España no tenía gran capacidad militar, no tenía suministros suficientes para una guerra prolongada. Bien. Y entonces Franco va dando pasos. ¿Y en qué consisten esos pasos que da incluso antes de recibir ninguna presión de Hitler? En el año 39, en octubre, el 31 de octubre, apenas lleva la guerra 2 meses de duración, se produce una reunión secretísima
en el Palacio de Oriente de Madrid, que tuve la fortuna de encontrar este documento, que para mí fue una revelación, en el archivo del Ejército del Aire en Villaviciosa de Odón. Una carta del general secretario de la Junta de Defensa de Vigón al general Yagüe, ministro del Aire, convocándole a una reunión de la Junta de Defensa Nacional el 31 de octubre del año 39. Pues bien, en esa reunión de altísimo secreto, en que estaban Franco, Vigón como secretario, los 3 ministros militares y los 3 jefes de Estado Mayor, es decir, 9 personas, se decide un plan de rearme acelerado de 10 años de duración. Pensemos que España acaba de salir de una guerra civil y que pues tiene necesidad de todo tipo de elementos, locomotoras, camiones, no sé, puentes destruidos, carreteras, puertos, lo que fuera, ¿no? Pues bien, se decide, bajo el más alto secreto, mediante leyes reservadas que no aparecieron nunca en el Boletín Oficial del Estado, proceder a un rearme secreto de España con una nueva flota aérea, 4.500 aviones, una nueva flota de guerra, es decir, una armada, y un ejército, una movilización, en el caso máximo, de llegar a 150 divisiones, casi 2,5 millones de hombres en armas, 150 divisiones, 50 de primera línea, es decir, para las misiones de más riesgo, 50 de segunda línea y 50 divisiones de defensa de costas o de tareas secundarias. ¿Qué problema se presentaba? Era un plan a 10 años, estamos en el año 39, pues para culminar en el año 49-50, es decir, los planes de rearme, por muy acelerado que fuera, necesitaban su tiempo. Pues que España no tenía en aquellos momentos ni tecnología militar, ni capital probablemente propio para desarrollar ese tipo de rearme. Entonces tenía que confiar en sus únicos socios en aquellos momentos, que eran la tecnología armamentística alemana, aviones, tanques, etc., y la italiana. ¿Qué pasó con estas dos potencias? Pues que en plena inicios de la Segunda Guerra Mundial les venía muy mal tener que atender o poder atender a las necesidades que Franco quería, pues grandes inversiones alemanas e italianas para hacer despegar la industria armamentística española. ¿Con esto qué se quería? Bueno, pues tener una España fuerte, que pisara fuerte en Europa y que estuviera dispuesta tanto para su defensa contra cualquier agresor en momentos de guerra mundial, como, si llegaba la oportunidad y el caso, pasar a la ofensiva en algunos puntos determinados. Bien, veremos a continuación enseguida que esos puntos van a ser Gibraltar, al mismo tiempo que el ataque a Gibraltar, una invasión preventiva de Portugal. También tuve oportunidad de, luego lo contaré, de encontrar un plan de operaciones de invasión del Alto Estado Mayor sobre Portugal. Uno de sus ejemplares está en la Fundación Francisco Franco. Y la tercera pata de las ofensivas iba a ser pues, probablemente un avance sobre el Marruecos francés. Bien, pues que para todo esto, pues lógicamente España no podía hacerlo sola, necesitaba el apoyo alemán e italiano, y entonces hubo una fase de negociaciones diplomáticas con Berlín y Roma para tratar de aclarar cómo y en qué condiciones España podía entrar en la guerra. Y entonces lo que quiero que salgan ustedes con esta idea clara esta tarde aquí, es que la condición sine qua non con la que Franco estaba dispuesto a entrar en la guerra, y solo de junio a diciembre del 40, era el imperio colonial norteafricano, Marruecos francés y Orán. Sin esos ganancias territoriales
y que se lo pusieran en un tratado, o aunque sea por una carta privada firmada por Hitler y Mussolini, no estaba dispuesto a entrar en la guerra. Y ya veremos, ese es el gran desencuentro que se produce en Hendaya. Vamos a ir paso por paso. ¿En qué consiste esa ofensiva o esa fase diplomática de España cerca de Berlín y Roma? Pues el primero que se desplaza por tener la máxima confianza de Franco, que se desplaza a Berlín a negociar, es Ramón Serrano Suñer, que entonces era ministro de Gobernación. No era el ministro de Exteriores, pero era cuñado de Franco, casado con una hermana de doña Carmen, con Ramón Apolo, y gozaba pues, de la máxima confianza de Franco. Es el año 37 que se había presentado en Burgos. Por desengrasar un poco, contaré algo de Serrano Suñer, para que no sea todo tan pesado. Pues don Ramón Serrano Suñer tenía un trauma terrible en la guerra civil, es que perdió a 2 hermanos fusilados en Madrid, y él mismo fue hecho prisionero en la cárcel Modelo de Madrid y sufrió 2 fusilamientos simulados, es decir, simularon que mataban a él y a otros en grupo 2 veces, ¿no? Entonces eso quiere decir que es suficiente para traumatizar a más de una persona, ¿no? Entonces él siempre se vio muy... hasta cierto punto se hacía responsable de por qué él se había salvado y sus hermanos no. Entonces era una persona muy traumatizada por sus vivencias en la guerra civil, hasta que finalmente, y esta es un poco la anécdota un poco graciosa, entre comillas, de cómo huyó Serrano Suñer de Madrid, pues del brazo del cónsul de Chile con una peluca vestido de mujer de un hospital. O sea, Serrano Suñer era un señor con ojos azules, muy guapo así de aspecto, y entonces le colocaron una peluca, un traje de señora, y bueno, pues de ahí al coche del cónsul chileno, y de allí pues ya a través de Francia, bueno, y así llegó a Burgos a hacerse un poco cargo de, como gran jurista que era, de dar un poco forma a lo que llamaba el Estado campamental, esa especie de Estado provisional que había montado Franco y los militares, ¿no? Fue el responsable pues, de la unificación de los partidos, de Falange Española con los carlistas. Y bien, este personaje es el que es elegido por Franco, por ser de su máxima confianza, para ir a Berlín. Estamos en el 17 de septiembre del año 40. Momento exacto en el que la batalla de Inglaterra está llegando a su fin, y día exacto en el que Hitler decide posponer para siempre la operación León Marino, es decir, la invasión de Inglaterra no se va a producir. ¿Por qué? Porque en la batalla de Inglaterra no se ha conseguido el dominio alemán del aire, que era un requisito previo para desencadenar esa operación. Si es que alguna vez pasó por su cabeza la invasión, porque hay muchos historiadores que sostienen que simplemente era una finta para amedrentar al gobierno inglés, y que realmente su enemigo mortal era la URSS, el mundo comunista, y no el Imperio Británico, ¿no? Bueno, pues ¿con qué se va a encontrar Serrano Suñer en Berlín? Pues después él cuenta en sus memorias, entra en esa cancillería, nueva cancillería, con esos mármoles, esos techos enormes, esos guardianes de las SS, todos perfectamente uniformados, todo, no sé cuántos cientos de metros había que caminar hasta que se llegaba al despacho de Hitler, ¿no? Todo para impresionar un poco del poderío alemán al visitante, ¿no? Pues fue recibido primero por Ribbentrop, y para su sorpresa, Ribbentrop era un ministro de Exteriores, pero era casi de todo menos diplomático. Era un hombre muy seco, muy prepotente, y prácticamente todos los políticos de la época hablan de lo mal de él, ¿no? Pues al poco de empezar la conversación y de que Serrano empezara un poco a desarrollar el tema del interés de España en Marruecos, etc., se le ocurre a Ribbentrop decir la siguiente patochada o metedura de pata, ¿no? Pues Alemania tiene interés
en que le cedan ustedes una de esas islas africanas. Se refería a una de las Islas Canarias y dijo islas africanas. Entonces Serrano Suñer ya empezó como los caballos, ¿no? A orejearse, a mosquearse. Estos alemanes, ¿de qué van? ¿Cómo es esto? No solo no van a cedernos Marruecos francés, sino que nos están pidiendo una de las Islas Canarias. Y además quisiéramos también para una base aeronaval, una en las Canarias, y establecer otras dos más en Agadir y Mogador, en la costa atlántica marroquí, del Marruecos francés. Bien, pues todos estos detalles Serrano Suñer se los iba pasando cuando terminó la entrevista de 2 horas con Ribbentrop, se las pasó por carta a Franco. Conocemos las cartas de Franco a Serrano Suñer porque las publicó Serrano Suñer en sus memorias en el año 87, creo que es, pero no sabemos no están publicadas las cartas de Serrano Suñer a Franco. Es decir, conocemos no lo que Serrano Suñer escribió a Franco, explicándole lo de Ribbentrop y tal, sino las respuestas de Franco. Porque había una especie, un enlace, un aéreo, un avión, que en esos días estuvo llevando, creo que son tres cartas de Serrano Suñer y 4 de Franco. Había un intercambio entre todo esto para garantizar el máximo secreto en las comunicaciones. No podían hacerlo por teléfono, no podían hacerlo por telégrafo, por si acaso les espiaban, ¿no? Bueno, entonces Franco empieza también a indignarse por esta actitud de Ribbentrop y dice en su primera carta, bueno, se nota aquí la altura de miras del Führer, de Hitler, que es un hombre, y los rastreros y lo gentuza que son los ministros exteriores y los subalternos, ¿no? Pensando Franco que se iba a poder entender bien con Hitler, con el gran jefe, y que el ministro pues era un pobre hombre, tal, que cuando en realidad pues, los alemanes se habían distribuido los papeles, ¿no? Con el policía bueno y el policía malo. Era una manera de vamos a saber qué podemos sacar a los españoles, que no solo pidan ellos, sino nosotros pedir también cosas que nos puedan ser interesantes. ¿Para qué? Pues para el futuro enfrentamiento con los Estados Unidos. La gran estrategia, si al final Rusia, hubo un momento en que hizo una visita Molotov en noviembre del 40 a Berlín, y la esperanza de Hitler era intentar desviar a Rusia hacia la India y que se expansionara hacia la India y combatiera en el fondo con los británicos, ¿no? Y ahorrarse quizás temporalmente el combate con la URSS. Pero lo que se sabía que tarde o temprano iba a llegar era el gran enfrentamiento con Estados Unidos, que era el gran arsenal de las democracias, y para eso, pues qué mejor que tener una serie de bases ya preparadas en Canarias, con estucas, con aviones en picado, con torpederos y con submarinos, etc., y en la costa atlántica marroquí. Bien, estamos entonces 17 de septiembre, sigue avanzando el calendario, llegamos por fin a Hendaya, 23 de octubre del año 40. El gran célebre encuentro entre Franco y Hitler. Aprovechamos para decir que Hitler no estuvo esperando una hora y media paseando por el andén nervioso porque le hacían esperar, sino que fueron 10 minutos lo que tardó Franco, un retraso de 10 minutos involuntario, porque la red ferroviaria en aquella época en España no estaba muy bien. Finalmente llegó a las 3:10, 3:30, no recuerdo bien. Todos hemos visto los noticieros alemán de la época, saludo muy afectuoso con los intérpretes, embajadores, etc. Bien, estuvieron hablando cerca de 5 horas y media y con una cena de 2 horas y media entre medias. Prácticamente de 3:30 de la tarde hasta la 1 de la madrugada estuvieron juntos aquel tarde-noche. Y fue pues el gran desencuentro para Hitler. Ahora explicaremos por qué. Dijo, con estos tipos no hay nada que hacer. Es decir, yo prefiero, le dijo a Chiano, prefiero que antes de que pasara una experiencia similar, de volver a la contra con Franco, prefiero que me arranquen 3 muelas en vivo.
Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? Pues bien, el viaje de Hitler, vamos a ver, no hemos contado que antes del 23 de octubre, el 24 de septiembre del año 40, es que hay que llevar el timing muy al día porque se suceden los acontecimientos. El 24 de septiembre del año 40 se produce el intento de desembarco anglo-gaulista de Gaulle en Dakar, en Senegal, en el África Occidental francesa. Y ese intento de desembarco es fallido, se salda con una derrota porque la Francia de Vichy empieza a cañonear y a defenderse a los barcos ingleses y aquello pues sufren los ingleses y los franceses libres una gran derrota. Esto es una noticia muy agradable y muy buena para Hitler, porque le demuestra que la Francia de Pétain está dispuesta realmente a defenderse de los ingleses y de los gaullistas. Y que entonces merece la pena intentar un gran esquema que va a empezar a madurar en su cabeza. La cabeza de Hitler siempre estaba bullendo en ideas estratégicas o tal, más o menos geniales, más o menos practicables. Y es hacer una gran coalición de 4 países contra Inglaterra, que serían Alemania, Italia, la Francia de Pétain y la España de Franco. El problema que va a tener Hitler en Montoire, en Daya y de nuevo en Montoire con Pétain es intentar compaginar los intereses coloniales españoles que quería heredar el imperio colonial francés, una parte de él, con los intereses franceses que era conservarlos y mover a esas 4 potencias a dar el golpe final a Inglaterra, en Gibraltar, en Suez, conseguir la colaboración francesa. Francia, después del golpe de Dakar, había incluso bombardeado Gibraltar simbólicamente con una serie de aviones, habían lanzado una serie de bombas, y esto le hacía, le daba esperanzas a Hitler de que Francia diera un giro y hiciera una especie de conversión de alianzas, de ser un aliado de Inglaterra a ser un enemigo de Inglaterra, y que se convirtiera la Francia de Pétain en un aliado de Hitler. Bueno, pues con este esquema en la cabeza acude primero el 22 de octubre a Montoire a entrevistarse con Laval, vicepresidente francés, el 23 al día siguiente con Franco en Daya y el 24 de octubre con Pétain de nuevo en Montoire sur Loire. De tal manera que la entrevista con Franco es como un sándwich que queda ahí entre 2 encuentros con franceses. Es decir, Franco se debió considerar o encontrar bastante humillado y enseguida se dio cuenta que Hitler estaba cambiando su política y estaba tratando de ganarse a los franceses y convertir a los enemigos de ayer en aliados de hoy. Y que toda la política, la gran coalición que quería hacer Hitler, lo que iba a hacer una vez más era dejar a España un poco en último lugar, que se conformara con Gibraltar y unos pequeños avances en la frontera marroquí-francesa, pero sin importancia, y dejar todas las grandes ganancias y todo lo gordo para el Tratado de Paz. Entonces, pues este es un poco el gran debate que se produce en Hendaya. Hitler, los primeros minutos, pues de gran cordialidad, cómo me alegro de conocer personalmente al caudillo, cómo me alegro con la verdad, y luego pues enseguida cuando entran quiero decirlo así, en harina, en el medio de la cuestión, pues enseguida Franco se da cuenta que están un poco jugando con él, ¿no? Que le están dejando una nebulosa todo lo que le interesa y que con esas pocas seguridades él no va a entrar en la guerra. Bien, entonces, ¿cómo puede Franco salir de esa ratonera en donde se ha metido? Es decir, hay un momento, aunque no son muy fiables las actas españolas del Barón de las Torres, del intérprete español, según el Barón de las Torres, en un momento dado Hitler pegó un puñetazo en la mesa y dijo: yo tengo
200 divisiones aquí en Europa y aquí no hay más que obedecer. Entonces, bueno, eso dice que en las actas alemanas, curiosamente, y es una cosa, no sé por qué razón, se interrumpen prácticamente a la media hora de haber empezado la conversación. Cuando hay un primer párrafo de Franco, un primero de Hitler, y prácticamente enseguida se interrumpen. Sin razón, nadie ha sido capaz de explicar por qué no continúan o por qué se han perdido. Bien, entonces, ¿qué se le ocurre a Franco para salir de esa situación? Pues empezar, cuando ya se da cuenta que no va a conseguir el precio que quería, el imperio colonial, empezar a poner dificultades, es decir, España no está preparada, ni militarmente, ni tiene recursos económicos, no va a poder sobrevivir a un bloqueo, tenemos grandes problemas alimentarios, hay casos de hambre física en España, hay gente, algún diplomático lo decía en sus informes, gente que se desmayaba y se caía de hambre en las calles. Bien, pues aún así Ribbentrop, siempre con su diplomacia torpe y germánica y cuadrada, se empeñó en que había que firmar un acta, el protocolo de Endaya, al salir de allí, en el que se decía que España entraba en el eje, iba a entrar en guerra en una fecha a ser asignada por Alemania y en un plazo determinado, y que se iba a proveer a España de alimentos, suministros militares en abundancia, etcétera, etcétera. Por supuesto, Franco dijo que, bueno, que iban a estudiar el documento, puso rumbo a Ayete en su tren. Y otra anécdota curiosa, cuando se están despidiendo a la 1 de la madrugada, Franco, subido ya en las escaleras del tren, en la puerta, se está despidiendo con la mano de Hitler, empieza a moverse, a bambolearse para arrancar el tren español, y casi se cae Franco con los brazos de Hitler. Menos mal que estaba Moscardó detrás, le cogió el cinturón y paró él. Habría sido, pues, una situación bastante embarazosa, ¿no? Bien, van al Palacio de Ayete, a San Sebastián, muy preocupados por el documento alemán que les exigía pues eso, su entrada en la guerra y perentoriamente, y se les ocurre hacer un protocolo distinto, el llamado protocolo de Ayete, una segunda versión en la que España era la que tenía que poner la fecha. Esto no se ha adoptado por los alemanes, al final va a ser una tercera versión, el llamado protocolo de Viena, el que sí va a ser firmado por Serrano Suñer el 9 de noviembre del año 40. En ese documento se establecía que España entraba automáticamente, y esto era bastante grave, en el Pacto de Acero de mayo del año 39, que habían establecido Italia y Alemania, que entraría en el futuro en el pacto cuatripartito Alemania, Italia, Japón, España, y que la fecha de la entrada concreta de España en la guerra iba a ser establecida por las tres potencias, Alemania, Italia y España, de mutuo acuerdo. Franco se agarró a esta última cláusula porque sabía que si él, una de las partes, no estaba de acuerdo en la fecha, pues se paralizaba todo, y es lo que efectivamente va a ocurrir. Así empieza, digamos, la táctica dilatoria de Franco de poner pegas a la entrada de España en la guerra. Hasta octubre del 40 sí había querido entrar siempre que le dieran el imperio colonial. Desde octubre, cuando ve que no se lo van a dar o lo dejan en nebulosa, en esas condiciones no lo ve nada claro y bueno, se agarra entonces al protocolo de Viena, y más tarde, en febrero del año 41, y esto es bastante sorprendente, le escribe una carta a Hitler, en respuesta a una anterior de Hitler, y le dice simplemente que denuncia que está obsoleto el pacto de Endaya y que ya no lo va, vamos, que está obsoleto y que no lo va a cumplir. Bueno, no lo dice así, pero que se desvincula del pacto de Viena. Bien, de esta manera, pues Franco en buena hora consiguió escapar
a la presión de Hitler desde Hendaya para entrar en la guerra, lo que no quita para subrayar que Franco tuvo sus propios planes con sus consejeros militares, su propio plan para atacar Gibraltar, concentrando 400 cañones, algunos de gran calibre, que ya estaban emplazados alrededor de Gibraltar, en Algeciras y Ceuta, porque sostenía que el Peñol solo iba a caer con un ataque artillero intensísimo y que no valía el tema alemán mediante ataques de Stuka y de aviación. Y también, como sabemos, el ataque, la invasión preventiva sobre Portugal, que iba a ser, porque calculaba Franco con buen criterio, como militar profesional que era, que lo que iba a hacer Inglaterra, nada más ser atacada en Gibraltar, era buscar, en primer lugar, una base de sustitución naval en Canarias, invadiendo una de las Islas Canarias, y montar allí un segundo Gibraltar. Y en segundo lugar, Inglaterra lo que haría es intentar invadir la península entrando por Portugal, que era el aliado tradicional del Reino Unido desde la Edad Media. Y para evitar esto, pues nada mejor que una invasión preventiva, y por eso hemos hecho alusión a ese plan de operaciones de diciembre del año 40. Voy un poquito justo de tiempo, lo que me da para hablar un poquito de la actitud de Franco después de Hendaya hasta la División Azul, pues fue seguir manteniendo la amistad. Se había enfriado un tanto, ¿verdad? Porque al fin y al cabo Hitler estaba bastante decepcionado con la actitud de Franco, siempre le achacó que Franco le debía gran parte de su victoria a la ayuda que había tenido de la Legión Cóndor y de los voluntarios italianos en la guerra civil, que Franco no hubiera existido si no hubiera sido por la ayuda italiana y alemana, etc. Y le parecía pues que Franco no estaba correspondiendo, ¿no? Vamos, también podemos pensar que no es lo mismo mandar una unidad como la Legión Cóndor de 5.000 hombres a una guerra civil localizada que meterse nada más y nada menos que en una guerra mundial, ¿no? Bueno, pues Franco lo que hizo fue seguir con esa actitud de neutral benevolente con el eje a partir de febrero del 41. Sabemos que se abastecieron en España 21 submarinos alemanes en Vigo, en Cádiz, en el puerto de la Luz, en Canarias, de alimentos, de combustible, a partir de los petroleros alemanes que estaban allí situados, y lo más sorprendente, de torpedos también, de torpedos que a veces, y esto es un poco lo más sonrojante para la neutralidad española, a veces los torpedos los llevaban a Canarias barcos de la Armada Española, y eso pues iba contra todo viso de neutralidad, ¿no? Bueno, simplemente se mantenía en el mayor secreto esa ayuda encubierta al amigo de la guerra civil, hasta que lo descubrieron los ingleses. Entonces, cuando los ingleses lo descubrieron en diciembre del 41, hubo que cortar esa ayuda a los submarinos. Otras ayudas que se hicieron al bando ítalo-alemán durante la Segunda Guerra Mundial, pues permitir el establecimiento de una muy grande red de espionaje, la Kriegsorganisation Spanien en España, ¿no? Los hombres de Canarias, del Abwehr, tenían cerca de 3.000 agentes operativos en España, en los puertos, en las ciudades. Tenían varios centros de escucha, de radio, para interceptar los mensajes de las embajadas aliadas, descifrarlos y operar en consecuencia. España también permitió la instalación de 17 estaciones dotadas incluso con infrarrojos al norte y al sur del estrecho para vigilar el tráfico marítimo inglés y luego norteamericano en el estrecho. De tal manera que esto no está confirmado, pero hay sospechas de que era territorio español, territorio militar, terreno militar, y se establecieron 17 estaciones operadas por alemanes con uniforme español, para no levantar sospecha. Y entonces, si había alguna denuncia, pues siempre se podía decir que eran instalaciones militares españolas. Y entonces esa información se pasaba
por radio a los submarinos alemanes, que sabían pues cuando salía un convoy, o sabían determinadas unidades, portaaviones o lo que fueran británicos de Gibraltar para intentar hundirlos, ¿no? Y así algunas otras bueno, favores, por decirlo así, entre comillas, o buena actitud benevolente de España con italianos alemanes. Submarinos italianos también se abastecieron en España, uno en Tánger, otro en Santander, me parece que fueron 5 en total. Hasta que llega el momento pues, de la División Azul, es decir, el 22 de junio del año 41 se produce el ataque alemán a la URSS, a la Rusia de Stalin, que ya estaba siendo madurado por Hitler desde el 1 de julio del año 40. Casi prácticamente caída Francia, empezó a madurar un plan de invasión de la Rusia soviética. Bien, entonces ante la noticia de esta nueva campaña en el este, nos hemos saltado, por no alargar, pues, el tema de Yugoslavia, de Grecia, la implicación de Italia en el ataque a Grecia también, que fue desastrosa. Bien, que hizo que, por cierto, pues que Alemania empezara con un mes de retraso su ataque a Rusia, ¿no? Bueno, pues la noticia del ataque a la URSS enfervoriza a las masas falangistas en España y se produce una manifestación enorme desde la Puerta del Sol hacia la central donde estaba la Jefatura Nacional del Movimiento, y sale Serrano Suñer al balcón y pronuncia su célebre discurso: Rusia es culpable, culpable de nuestra guerra civil, tal. Se organiza, después de un debate en el gobierno, una unidad. El general Varela, que era ministro del Ejército, quería mandar una división regular española, con oficiales, soldados regulares, al frente ruso. Entonces, claro, Serrano Suñer y Franco le dijeron: no, eso es imposible, porque significa declarar la guerra a Rusia, a la URSS. Nosotros no podemos hacer eso. Lo que vamos a hacer es organizar una unidad de voluntarios, en su mayoría, por lo menos en el primer reemplazo, fueron falangistas, y que se encuadren en el ejército alemán, con la numeración de División Española de Voluntarios número 250. Y efectivamente los banderines de enganche, el voluntariado fue enorme en las primeras semanas, desbordó todas las expectativas, y enseguida pues fue los primeros 18.000 españoles. Primero tuvieron que ir a un campamento a Grafenborg, un campamento para entrenarse, recibir los uniformes, jurar fidelidad a Hitler, etc., antes de entrar, lógicamente, en combate, como si fuera una unidad alemana más, ¿no? El general al mando era Agustín Muñoz Grandes. Curiosamente, era el mismo general que hubiera liderado el ataque español a Gibraltar, y todos los oficiales de los regimientos, comandantes, etc., todos los oficiales y parte, yo creo que también los suboficiales, eran de profesionales. Los soldados, pues como digo, voluntarios. En total combatieron 45.000 españoles entre octubre del año 41, cuando entran en combate en el frente de Leningrado, en el extremo norte, en lo que se llama el asedio de Leningrado, hasta noviembre del año 43, cuando las presiones aliadas de ingleses y norteamericanos sobre Franco hacen que tenga que retirar la unidad. Primero combatieron a las órdenes de Agustín Muñoz Grandes, y segundo, a partir de diciembre del 42, de Esteban Infantes, el general Esteban Infantes. Las condiciones de combate fueron terribles, espantosas. El invierno ruso, y en el norte nos podemos imaginar lo que era. Se alcanzaron temperaturas de 50 grados bajo cero. Es muy famosa la expedición de socorro a una unidad que había quedado aislada alemana en el lago Ilmen, de 220
de una compañía española que fueron a socorrer a los alemanes, volvieron 12. 50 grados bajo cero, pues, bajas espectaculares. Creo que se dio laureada al capitán Ordaz, no creo recordar que era él, o la medalla militar individual, no recuerdo, bueno, fue condecorada por ello. Y bien, pues fueron 3 reemplazos de unos 15.000 hombres cada vez, es decir, en cada momento estaban, la división estaba constituida por unos 18.000 soldados y combatieron pues de una manera espectacular, ¿no? Muy brava y muy digna de recordar por los alemanes. Hay un general alemán que se llamaba von Chapuis, que creo que es el que dijo que, una frase que ha quedado un poco en los libros, ¿no? Cuando veas o te cruces con un soldado con uniforme alemán un poco desarrapado, desabotonado, con la gorra de lado y tal, salúdale con respeto porque es un miembro de la División Azul que ha luchado como los más fieros soldados en el frente ruso, ¿no? Bien. También le sirvió a Franco la División Azul para varias cosas, para devolver, por decirlo así, el gesto que tuvo la Legión Cóndor de ayuda a Alemania en la guerra civil, para desprenderse temporalmente de una serie de falangistas exaltados que estaban dando trabajo en España y que no estaban del todo de acuerdo con su régimen o su moderantismo. Y luego pues para estrechar un poco las relaciones con los alemanes que habían quedado un tanto tocadas después del chasco de Hendaya, ¿no? Bien. Después de noviembre del 43, cuando se retira la división, bueno, hay un tema, no sé si 2 minutos, contar un poco la trama, el complot que nunca se ha aclarado lo suficiente, yo tampoco soy capaz de aclararlo, de Muñoz Grandes con Hitler, el supuesto golpe de Estado que se fraguaba ahí para derribar a Franco, ¿okay? Muñoz Grandes tuvo 2 entrevistas con Hitler en el año 42, las 2, creo recordar, ¿no? Y le dieron, antes de la primera entrevista, le condecoraron con la Cruz de Hierro, la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, la más prestigiosa condecoración alemana al valor y al liderazgo. Y la segunda vez que fue a entrevistarse con Hitler, le condecoró en persona a Hitler con las hojas de roble a esa misma condecoración, ¿no? Y según las actas alemanas de un personaje bastante siniestro, que era un diplomático que se llama Likus, con K, que es un poco el que estaba antes y después de las conversaciones de Muñoz Grandes con Hitler, etc., son sacándole a Muñoz Grandes o tal, pues parece ser que había una trama ahí para, en algún momento, que Muñoz Grandes volviera, como volvió en diciembre del 42 a Madrid, fue recibido por unas masas de gente en la Estación del Norte, y que a su vuelta, con ese heroísmo propio del jefe de la División Azul, o incluso acompañado de efectivos de la División Azul, organizar poco menos que un golpe que derribara a Franco y consiguiera por fin meter a España en la guerra. A mí todo esto me suena un poco a una especie de conspiración de salón de este señor, ese diplomático Likus, que se quería dar más importancia ante Ribbentrop, ante su jefe, etc. No veo yo a Muñoz Grandes en este papel de conspirador contra su jefe natural, que era Franco. Pero bueno, está ahí en las actas alemanas y bueno, lo cuento un poco como curiosidad. Bien, el último tema, para no cansar mucho más, que voy a tratar es el tema del wolframio, ¿no? Brevemente. Hemos hecho alusión a que era un mineral estratégico que solo se encontraba en aquellos momentos, creo recordar que la producción mundial había en China y en Portugal y menos en España. Y no sé si una parte de Rusia quizás también. Entonces era un mineral que se utilizaba, también llamado tungsteno, para los filamentos de las bombillas y también, sobre todo, para endurecer el acero de los tanques, los carros de combate y de los proyectiles
contra esos mismos carros de combate. Por lo tanto, un elemento fundamental en la guerra, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y dependían los alemanes absolutamente, dado que se había cerrado el abastecimiento con China y Rusia, pues de Portugal y de España. Por lo tanto, se creó ahí una guerra incluso de precios, es decir, los aliados empezaron a comprar preventivamente y compulsivamente wolframio en Portugal y España para arrebatárselo a los alemanes. Y cuanto más compraban, más subía el precio. Entonces, entre el año 41 y el 44, aquello se multiplicó, no sé, 400 por 500, por muchísimo dinero. Se hicieron grandes fortunas en aquella época comerciando con wolframio o intentando investigar nuevas minas, etc. Bien, pues, como digo, el mayor productor era Portugal. También Oliveira Salazar sufrió las presiones de los aliados para que cerrara el grifo de las exportaciones a Alemania, y enseguida le llegó el turno a Franco, ¿no? Entre febrero y mayo del 44, hasta el punto que los Estados Unidos, que eran los más duros respecto a Franco, amenazaron con un embargo total y permanente de petróleo americano a España, si no cesaba inmediatamente los envíos de wolframio a Alemania. Si no llegaba combustible norteamericano, pues el peligro es que la economía española se quedara, digamos, desactivada o colapsara, ¿no? Con lo cual, pues Franco finalmente tuvo que ceder, a pesar de que se llevaba el Estado español una buena cantidad en concepto de impuestos, y a pesar también de que los alemanes, a cambio de wolframio, pues mandaron una importante partida, bueno, no tan importante al final, pero de armamento alemán. Llegaron 25 tanques alemanes, algunos cañones, y en el año 43. Bien, pues poco a poco, a medida que avanzaba la guerra, julio del 43, caída de Mussolini, los aliados empiezan a avanzar por Italia, enseguida llega Normandía, junio del 44, por supuesto antes ha pasado Stalingrado, etc. La guerra cada vez está más claro que la va a perder Alemania, ¿no? Y bueno, pues Franco se fue alejando progresivamente de esa benevolencia que había tenido anteriormente con el Eje, un poco no tanto por falta de simpatía, sino por las circunstancias, y acercándose al bando vencedor. Como última idea que quisiera subrayar es cómo actuó Franco al final de la guerra, cuando en mayo del 45 termina la guerra en Europa, en agosto va a terminar en el Pacífico, en Japón, una derrota del Japón. Bueno, pues para tratar de sobrevivir a la posguerra, Luis Carrero Blanco era uno de los principales consejeros de Franco, desde el año 41 hasta que murió en el 73, le hizo ver que una de las maneras de aguantar en la posguerra ante el cerco y el aislamiento que se podía venir encima, si no algún intento de derrocamiento pura y simple, de penetración de tropas aliadas en España, etc., una de las maneras era acentuar el sentido católico del régimen español y el sentido anticomunista del régimen español, y eliminar casi toda la carga que se tuviera, la imagen o los símbolos de falangismo o de pseudofascismo o de elementos fascistizantes que hubiera en España. Entonces se produce en julio del año 45 una gran remodelación del gobierno de Franco, donde entra una serie de ministros católicos, entre ellos el más importante, Alberto Martín Artajo, en Exteriores. La Secretaría General del Movimiento queda vacante, no se nombra a nadie. En septiembre del 45 se ordena que se deje de saludar brazo en alto, y bueno, pues de esa manera intenta un poco
subrayar que al fin y al cabo el régimen de Franco es un régimen católico, autoritario y anticomunista, pero que si ha sido falangista, ha sido un falangismo a la española muy católico, frenado por el catolicismo, y que en ningún caso ha llegado a los extremos, ¿no?, de nazifascismo, etc. Bien, aquí llegamos al problema de que durante buena etapa de todo el franquismo, toda esta 6 meses que yo he intentado esclarecerles a ustedes de la tentación de Franco, eso trató de borrarse y no sé si tanto de los archivos, porque han quedado rastros, como que se estableció una versión de lo que había sido la actitud de España y de Franco ante la guerra. ¿Por qué? Pues porque no interesaba que ante los aliados se supiera que Franco había tenido un momento de tentación, había tenido un momento de rearme, había tenido planes expansionistas. Entonces todo eso trató de borrarse y se estableció la versión de que era Hitler el que siempre había tratado de presionar, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo el tema colonial y del Marruecos francés y tal, pues se trató o de las ayudas de submarinos alemanes, todo lo demás, el espionaje, trató de ocultarse, pues para no redundar en más posibles represalias por parte de los aliados, no calentar, digamos, las castañas o el fuego en contra de Franco. Y bien, pues llegamos ya por terminar, las 2 últimas frases, ya esta vez sigo terminando, 1 minuto más. El aislamiento diplomático. El año 46, como saben ustedes, diciembre del 46, la ONU vota en contra de España, la condena de España en la ONU. Y poco después, es decir, se condena a España, al régimen de Franco, como no democrático, etcétera, etcétera, y se le recomienda en el futuro pues que cambie y que se adapte a las potencias vencedoras en la guerra mundial, a las democracias. Bien, y que mientras tanto pues iba a ser sometida a un aislamiento económico y diplomático. Se van casi todos los embajadores en Madrid, dejan solo Vaticano, Suiza, Irlanda, Portugal, y temporalmente abandonan España. Y finalmente pues cuestiones del ambiente de Guerra Fría. Recordemos el año 47, un año después, empieza ya ese ambiente de enfrentamiento entre el bloque soviético y el occidental. Puente aéreo sobre Berlín, recordamos todo eso que los sucesos de Praga. Y finalmente en el año 50 el Pentágono empieza a mostrar, es decir, las Fuerzas Armadas estadounidenses, sus estrategas, a mostrar mucho interés por que España pueda llegar a colaborar en alguna manera mediante bases en la defensa de la Europa occidental. Y por esa vía se llega al acuerdo de las bases, de cesión de bases aeronavales españolas a Estados Unidos del año 53. Y por otro lado, pues el concordato con la Santa Sede de ese mismo año, que abrieron las puertas de nuevo a España, a la sociedad internacional, y finalmente en el año 55 pues pudimos ingresar en las Naciones Unidas. Y esto permitió pues el régimen de Franco pues ir aceptando poco a poco en el mundo y comenzar un poco el despliegue económico, el desarrollismo, etc. Y bueno, no sé si he aclarado mucho, tal, o he aportado algo, pero esa es un poco mi intención en esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por la conferencia, que ha resultado yo creo que muy clarificadora, y como es costumbre pues abrimos un breve turno de preguntas, breve, pues vamos un poco excedidos de hora, un breve turno de preguntas para cualquier cuestión que ustedes quieran. De los voluntarios de la División Azul que estuvieron en Rusia y combatieron, muchos iban bastante bien equipados, huyeron de frío, eran estaban acostumbrados. Creo
que lucharon en Krasnivor. Sí. ¿Cuántos españoles se quedaron allí? Que no volvieron. Esa fue la batalla la carnicería más fuerte, sí. Febrero del año 43. Pues las bajas no sé si son cerca de 2.000, pero no. ¿2.000? 2.000 y pico. Sí. Sí. Fue muy... Bueno, parte de la ofensiva o contraofensiva rusa después de Stalingrado, ya hacia todos los frentes, que nos explicó muy bien Carlos Caballero, ¿no? Golpeando el boxeador. Y bueno, el hecho es que luego creo que fueron 400 y pico los prisioneros, y luego solo volvieron 220 o así en el Semiramis en el año 54. Pero vamos, los españoles tenían fama de aguerridos y de muy fiables para las unidades alemanas que tenían a los lados, es decir, que no eran como los húngaros, los rumanos o los italianos, eran un poco más. Buenas noches, muchas gracias por su conferencia. Que al hablar de lo que consigue Franco con la División Azul, ha dicho por un lado, pues, como compensar por la Legión Cóndor, luego ese enfriamiento de todo el proceso que ha desarrollado, que fuera, pues, bueno, se deshelase algo, y luego el tema de librarse de algunos exaltados de Falange, que es un tema que a mí me importaría profundizar. Quisiera preguntarle para profundizar, porque, por ejemplo, uno de los que fue Dionisio Ridruejo, que por cierto me han contado que llevaba entre sus libros las obras completas de Machado, en las que se habrían publicado no sé cuándo, antes en la República, espero. Y luego cuando vuelve, pues parece que Dionisio Ridruejo fue uno de los que captó eso, ¿no? Que había servido también para librarse, porque al final, aunque es ministro de Educación, termina enfrentándose... No llega a ser ministro de Educación. ¿No llega a ser ministro de Educación? ¿Qué fue? Delegado de... Pero es una guerra, pero luego en una etapa primera... No llegó a ser... No, tanto no llegó. Pero escribió una carta tremenda. Bueno, quería decir, profundizar un poco más en... Hubo otros intentos, aparte de la División Azul, para descabezar Falange y para unificar todo en esa línea de una España católica anticomunista. Pero bueno, profundizar un poco más en eso. ¿Qué más datos hay sobre eso en relación a la División Azul y el librarse de los exaltados de la Falange? A ver, claro, es que son temas que no van a aparecer en un documento. Organizamos esto para ver si se van estos pesados, ¿no? Pero era un hecho que, bueno, algunos mandos de Falange que interesaba que se quedaran en España, pues fueron retenidos. O sea, no sé si el caso me extraña, porque no lo veo muy valentón, Areiza o así, pero algunos otros. Bueno, creo que María Castilla estuvo en la División Azul, creo que sí. Ana María Castilla, que fue luego ministro de Exteriores, Castilla, sí. Sí. Recuerdo que en el Ministerio de Exteriores hay algunos legajos hablando de eso, pero como más bien de retener algunos cargos falangistas, porque otro aspecto un poco negativo para el gobierno entonces es que entre esos exaltados o simplemente falangistas sin más había gente muy preparada, ¿no? Y entonces al régimen no le sobraban cuadros muy preparados para los altos cargos. Entonces el riesgo de que murieran gran parte de la creme allí, fueran exaltados o no, pues también era un inconveniente. Pero propiamente así no he visto yo, claro, no te lo voy a poner en una nota, son cosas que se dicen un poco, o se piensan, o simplemente se dejan que la gente se apunte y que al final pues vienen bien, o muchas veces carambolas de estas un poco de la historia, porque a lo mejor no estaba pensado así, pero al final pues... es decir, la Falange, lo que acusaba a Franco, los falangistas de primera hora, es que no había desarrollado todas las ideas de la Falange, ni había hecho la revolución
falangista un poco social y tal, que querían ellos, ¿no? Y que se había quedado muy atrás o muy moderado, ¿no? Aunque sí que hay una preocupación evidente del régimen de Franco por los sindicatos, por los seguros sociales, por la vivienda, por todas estas cosas, ¿no? Y eso sobre todo, pues los ministros de la vivienda, los ministros de trabajo siempre eran falangistas. Recordemos a Girón, por ejemplo, ¿no? Pero también había un sector de falange muy conectado con, creo que era la falange auténtica, ¿no? Con los alemanes, y hay un medio complot también, o no sé si se dejaban un poco pagar por los alemanes para enredar, ¿no? Y ser un poco molestos al régimen de Franco, pero también el mismo Agustín Muñoz Landes pues era un falangista también, a lo mejor si se quiere tardío, porque ya sabemos que en la República fue jefe de la Guardia de Asalto, ¿no? De la policía, fundador. Pero no le puedo responder exactamente si había un plan así preconcebido o si fue simplemente pues, un hecho que al final favoreció el que se desfogaran allí y vinieran algunos un poco decepcionados, un poco, ¿no? Otros como Dionisio Verdejo, pues siguieron en sus 13 y escribieron a Franco, y eso les supuso pues un exilio interior en Ronda, etcétera, ¿no? Por haber escrito una carta bastante valiente a Franco diciéndole pues que su régimen pues no estuvo condenado a muerte, Dionisio Verdejo, no fue condenado a muerte. Yo creo que a muerte no. Yo creo que ¿Cómo le conmutaron? ¿Sí? Yo creo que sí. Fue Edilla, Manuel Edilla. Y el propio Arrese, si no recuerdo mal. Sí. El papel de la sección femenina de Falange, que parece ser que fue de una gran ayuda al problema social de la mujer en España en aquellos tiempos, después parece que se ha ido difuminando, que ni siquiera las féminas han apoyado esos movimientos, parece que todo el mundo lo ha olvidado, cuando tenía una organización como las cátedras ambulantes, las ayudas a la Cámara Sindical Agraria, las colonias infantiles de vacaciones, que raro era el español que podía haber aprovechado ir de vacaciones gracias a Falange, que había cosas que hoy incluso en la deportiva, con los Ianzas, por ejemplo, también, había cosas que incluso hoy no hemos llegado a conseguir ni la mitad de lo que había en aquellos tiempos. ¿Cómo ha sido esa disolución y quién la propició y por qué? Bueno, la disolución de la sección femenina, pues por la disolución del régimen, pues por muerte natural, pero es verdad que se hicieron cosas muchas y muy buenas y que no son reconocidas hoy día, simplemente porque ocurrieron bajo el régimen de Franco, entonces eso es impresentable. Entonces, sí, que efectivamente había una parte represiva, había una parte pues de control social y de las costumbres y demás, pero había una parte también buena de la sección femenina, ¿no? Muy orientada en la línea que quería Franco y un sector de la Falange, pero tampoco les ibas a pedir que fueran como, no sé. Y simplemente hoy día no se aprecian porque todo lo que se hizo bajo el régimen de Franco es sospechoso de o tal, entonces no se valora. Usted ha hecho mención a una frase de Serrano Suñer, que es esa relativa a lo de cuento con 200 divisiones y hay que obedecerme. Como comprenderá, eso sería antidiplomático y es difícil de creer. Él cuando habla en el primer Serrano Suñer, en el de Trinidad y Gibraltar, él ahí dice que la reunión se celebró amigablemente, diplomáticamente y que no hubo ninguna incidencia y tal. Realmente la frase la toma el Serrano Suñer de 20 y tantos años después
y naturalmente no tuvo nada que ver con Hendaya y ni esto. Es una frase en la que Hitler, ante el Estado Mayor alemán, dice, está hablando de Rusia y tal, dice, cuento con 200 divisiones dispuestas a obedecerme. Y entonces lo que él hace es tomar una cosa que ha leído, meterla, interpolarla en Hendaya y decir, y hay que obedecerme. Sería una frase que... Por eso a mí no me pegaba nada... No pega en absoluto. En ese contexto, ¿no? No pega en absoluto. Y claro, él lo hace en colaboración con el Barón de las Torres, Sí. que el Barón de las Torres por lo menos él reconoce que es muy anglófilo y que él no... Pero en fin, el propio Serrano Suñer, cuando se ha tratado de decirle, oiga, eso no es de Hendaya y tal, pues se enfadó muchísimo. Claro, porque veía que se le descubría la cuestión. Las actas españolas del Barón de las Torres, en donde aparece esa frase asignada a Hitler, dando un puñetazo y tal, y de forma muy grosera dijo, yo tengo 200 divisiones y aquí no hay más que obedecer. Pues lo pone el Barón de las Torres en unas actas supuestamente de la época, fechas el 29 de octubre o algo así, unos 6 días después, pero yo sospecho que se han hecho mucho después esas actas. No sé si en colaboración con Serrano Suñer, un poco de manera autojustificativa y tal, porque ahí dice algunas cosas que no son de recibo, como diciendo, una de las frases que dice es, y entonces Franco se refirió a los territorios coloniales de Marruecos, francés y Argelia que nunca había pedido, así. ¿Cómo que nunca había pedido? Pero si es que no llevaba haciendo otra cosa desde junio que pidiendo eso. Pero ¿cómo se le ocurre a la y a Serrano Suñer para justificar? Pero si es que se puede justificar, yo creo que mejor como lo he hecho yo, que es que todo es entendible. Y al fin y al cabo Franco era una persona, pues eso, una hábil prudencia, o sea, no era un loco, no iba a embarcar a España en algo si no lo veía claro. Por supuesto, echó el freno cuando vio que aquello era una nebulosa y que a lo mejor era un conflicto mucho más largo y mucho más difícil de lo que se podían imaginar. Y bueno, luego se alegró mucho por ver las desventuras de Mussolini, ¿no? Bueno. Muy bien, señores, pues muchísimas gracias por haber participado en este curso y muchas gracias al decano por su presencia, por haberme impulsado y por haber